Para iniciar nuestra primera ponencia, voy a ceder el uso de la voz a la licenciada Erika Patricia Yáñez Narváez para que proceda a dar lectura de la semblanza curricular de la magistrada María Luisa Cervantes Ayala, quien tendrá a su cargo el tema Equidad y Género. Bien, muchas gracias, buenas tardes a todos, bienvenidos por estar aquí, gracias. Vamos a leer la pequeña ficha curricular, que obviamente la magistrada tiene mucho más trayectoria, pero bueno, pues es un pequeño resumen de toda su trayectoria. Miren, la magistrada María Luisa Cervantes Ayala es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, es juzgadora federal desde el año 2015 y en tal labor se ha desempeñado como jueza de distrito en materia mixta en la ciudad de La Paz, estado de Baja California Sur, jueza de distrito en materia administrativa y jueza de distrito en materia civil en la Ciudad de México. Ocupa el puesto de magistrada de circuito y cursó la maestría de justicia adversarial, entre otros cursos y diplomados, y ha impartido clases y tutorías en la Escuela Judicial Federal. Bienvenida, magistrada, y le cedemos el uso de la palabra. Primero que nada, pues muchas gracias, licenciada Erika Patricia Yáñez Narváez. Quiero agradecer también al maestro Isidro Maldonado Rodea, a la doctora Lidia Chávez Fonseca por la invitación que me hacen el día de hoy para venir a compartir con ustedes un tema que en el Poder Judicial de la Federación nos parece de la mayor importancia. Yo vengo a compartir con ustedes el tema relativo a la equidad de género. Y bueno, ¿por qué nos parece importante este tema en el Poder Judicial de la Federación? Nosotros como juzgadoras, como juzgadores federales, todos los días nos enfrentamos ante problemáticas de la sociedad, entre las cuales nosotros estamos viendo una necesidad, una urgencia de que exista un cambio verdaderamente significativo en materia de equidad de género. ¿Por qué? Porque las cuestiones que están vinculadas con el género vienen de problemas que se originan desde el orden social, de cómo está estructurada la sociedad y cómo están estructuradas las relaciones entre las personas en la sociedad. Y por ello es muy importante generar una cultura, no solo jurídica, sino una cultura en general que permita pues a las personas conocer todas estas problemáticas generadas por las situaciones pues de dominación, de subordinación que existen entre mujeres y hombres, ¿no? Pero sí quisiera también puntualizarles que los problemas que están vinculados con la equidad de género no solamente están circunscritos a la cuestión de los derechos de las mujeres. Si bien es cierto, yo creo que cualquiera de ustedes que piense en los temas de equidad de género, pues de manera inicial va a pensar en las cuestiones que tienen que ver con derechos de las mujeres o en cuestiones que están vinculadas con la violencia hacia las mujeres. Y esto, bueno, no es una situación gratuita, al final de cuentas, porque tiene un origen histórico, ¿no? Es verdad que las cuestiones que están vinculadas con el género, pues provienen de luchas que se han logrado a través de los movimientos feministas, pues que provienen desde finales del siglo XVIII, a final de cuentas, pero precisamente el feminismo y los estudios que se han llevado a cabo por motivo del feminismo han permitido visibilizar también toda una serie de problemáticas que no tienen que ver estrictamente o no tienen que ver necesariamente con los derechos de las mujeres, sino que han permitido visibilizar situaciones también de inequidad, de desigualdad, de discriminación en relación con las cuestiones del género en sentido amplio. Esta cuestión de género en sentido amplio la voy a abordar en un momento posterior, pero sí quisiera hacer esta puntualización porque muchas veces existe la creencia de que las cuestiones de la equidad de género pues son cuestiones que están necesariamente vinculadas a las mujeres y esto en la actualidad ya no es así. Para hablar de equidad y de género, pues yo creo que es muy importante que podamos partir de los conceptos que son fundamentales en esta materia, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del tema de igualdad, no estamos hablando de una igualdad
que cualquier persona en la calle podría entender el término de forma coloquial, sino que siempre debemos nosotros en este ámbito circunscribirlo pues al ámbito jurídico. La igualdad tiene una connotación jurídica específica, ¿no? Entonces, este es un concepto que se ha ido definiendo a través de la doctrina, de la jurisprudencia de muy diversas maneras, pero que nosotros lo podemos ubicar actualmente a partir del artículo 1 de nuestra Constitución, donde nosotros tenemos dos previsiones muy específicas que se relacionan o se vinculan con el principio del derecho de la igualdad. La primera, que es el primerísimo párrafo del artículo, que establece que los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que México es parte, pues son para todas las personas, ¿no? Esta primera previsión hace la puntualización en el sentido de que no se excluye a nadie, los derechos humanos son para todos. Y después, párrafos más adelante, tenemos una prohibición específica en el sentido de la discriminación, o sea, no se puede discriminar a nadie con base en ninguna de estas características que están señaladas aquí en el artículo 1 constitucional, que en el ámbito jurídico nosotros conocemos como categorías sospechosas, de las que vamos a hablar más adelante, pero este artículo 1 es el que da el marco general a través del cual se ha desarrollado el derecho de la igualdad jurisprudencialmente aquí en México en la actualidad, ¿no? Y sobre todo a partir de la reforma de derechos humanos de 2011. Si bien hay otros artículos que hablan de las cuestiones relativas a la igualdad, específicamente, por ejemplo, en el caso del hombre y la mujer, artículo 4 constitucional, pues este es el artículo que nos da un marco más genérico, más general, ¿no? Y bueno, este artículo no quiero hablar mucho en este aspecto, simplemente señalarlo de manera pues así muy somera. Esta cuestión relativa a la igualdad pues ha sido interpretada por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación y ha establecido estas conceptualizaciones en cuanto al derecho de la igualdad, que realmente parecen más complicadas de lo que son. Hay una igualdad formal o de derecho, que es la que está vinculada precisamente con las normas jurídicas, una que es la igualdad ante la ley, que implica la actuación por los entes del Estado sobre todo, que son los que aplican las normas. Entonces, ante un supuesto fáctico equivalente, el aplicador de la norma, ya sea que estemos hablando de una autoridad administrativa o jurisdiccional, este aplicador o intérprete deberá asignar la misma consecuencia a supuestos fácticos que son similares, y también a los supuestos fácticos que son divergentes, pues nos va a tener que dar un trato que no va a ser igual, ¿no? Les va a asignar una consecuencia jurídica distinta. Y la igualdad en la ley, que está vinculada con la labor legislativa, ¿no? Y entonces esta igualdad implica que el legislador en su quehacer cotidiano, esto es en la conformación de las normas, en la redacción de las normas, va a tener cuidado de no establecer diferenciaciones que no tengan una justificación. En cuanto a esta justificación, también quiero mencionarles así de manera muy rápida, porque el tiempo no nos daría para tanto, que también la Corte ha ido desarrollando qué tanto le vamos a exigir al legislador para establecer estas diferencias en las normas, ¿no? Esto se los señalo porque los problemas que se vinculan con la igualdad, en el caso específico que nosotros estamos hablando pues de la igualdad de género, pero de la igualdad en general, tienen que ser analizados desde una óptica que es muy exigente. Quiero explicar esta parte porque no quisiera generar una confusión. Ustedes conocen o han visto a través de la enseñanza aquí de la carrera de Derecho que en la hermenéutica jurídica tradicional existen sistemas de interpretación de las normas jurídicas, ¿no? Entonces, tenemos una interpretación auténtica o literal, tenemos interpretaciones sistemáticas, tenemos interpretaciones históricas, pero
el sistema jurídico se ha ido volviendo tan complejo en función de los principios que van interactuando en el sistema y de la aplicación de los derechos humanos, que ante los casos que son verdaderamente problemáticos, estos sistemas de interpretación quedan cortos y tenemos que recurrir a otras herramientas en el sistema jurídico para poder dar resolución a las problemáticas. Entonces, se generan estos test que la Corte ha ido desarrollando en la jurisprudencia. Está el test de proporcionalidad y el test de igualdad, que ahorita vamos a también a comentar un poco en relación con él, que nos van a ayudar a tratar de resolver estos casos que son un poco más difíciles, y sobre todo cuando hay una colisión de derechos humanos que se están ahí contraponiendo, ¿no? Les quiero poner un ejemplo de esto para que no quede en la visión meramente teórica y que está vinculado con el género. No sé si ustedes conocen el caso o el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó en relación con la legislación de Oaxaca en el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Entonces, la norma que ahí se estaba controvirtiendo como contraria a la Constitución era una norma que a simple vista no presentaría un problema de interpretación muy importante o muy difícil, porque la norma básicamente lo que diría era, pues, el matrimonio es la unión entre el hombre y la mujer. No, ese enunciado, así prima facie, pues no tiene una complicación interpretativa, ¿no? El problema que originaba esa situación es si la connotación que el legislador había dado a esa institución jurídica era en sí transgresora de derechos. Entonces, no bastaba realizar una interpretación conforme a la hermenéutica jurídica tradicional, sino que nos es necesario recurrir a todas estas nuevas herramientas jurídicas que se han ido desarrollando, ¿no? Y que bueno, la Suprema Corte no las ha inventado, realmente las ha ido tomando también de la jurisprudencia y de la experiencia de otros tribunales constitucionales. En el caso de las cuestiones que se vinculan con el derecho a la igualdad, se dice que se aplica esta herramienta que se llama de test de escrutinio estricto. Este test implica que la persona que está interpretando esa norma y que está analizando si la norma corresponde con los principios constitucionales, va a ser bastante exigente en la justificación que el legislador de la cual tiene que partir el legislador para haber establecido una distinción. Esto es, el legislador no tiene prohibido establecer distinciones en las normas, eso está permitido en el sistema jurídico. Pero si el legislador va a hacer una distinción basada en una categoría sospechosa, en una de las descripciones de las que estábamos hablando del artículo primero constitucional, motivada por origen étnico, por origen nacional, de género, de edad, de discapacidades, de condición social, entonces el legislador va a tener que tener una justificación totalmente imperiosa para haber establecido esa diferenciación, ¿no? Porque es en verdad muy importante que no exista un trato discriminatorio. Entonces tiene que pasar este análisis constitucional por un tamiz que es demasiado estricto. ¿Y a qué voy con todo esto? Que al final de cuentas el género, como les dije, es una categoría sospechosa. Es considerada una categoría sospechosa. ¿Y qué son estas categorías sospechosas? Pues es este catálogo de características, de atributos que se adjudican a personas que históricamente pues, han sido marginadas, que han sido excluidas, discriminadas históricamente, y
pues esto es lo que se conoce como categorías sospechosas dentro de lo que se encuentra el género. Pero es también importante, cuando hablamos de equidad y de género, que exista entre nosotros un consenso de lo que es el género, ¿no? Afortunadamente, ya cada vez es más común que en la sociedad también se conozca que existe una diferencia, por ejemplo, entre el sexo y el género, ¿no? Esta es una diferencia muy importante para todas las cuestiones que tienen que ver con la equidad de género, porque de ahí parten diversas problemáticas. Nosotros tenemos que el sexo establece la diferenciación entre hombre y mujer en este sistema binario y que parte de un criterio estrictamente biológico y vinculado en nuestra sociedad a la apreciación así a simple vista pues de las partes genitales externas de una persona. Sin embargo, hay otros criterios que también son biológicos y también los señalo porque a veces pareciera que la cuestión del sexo no resulta problemática, pero si le rascamos un poquito, la verdad es que sí puede resultar bastante problemática. A mí me parece muy importante, siempre que estamos hablando de cuestiones de género, partir de que las cuestiones o la normalidad en la naturaleza es la diversidad. Hay mucha discusión en la sociedad cuando se habla de sexo y de género o de estos tipos de problemáticas, de qué es lo natural, que si la familia es natural de cierta forma, que si la preferencia sexual es natural de cierta forma. Yo creo que en la naturaleza lo más normal es que sea muy diversa, ¿no? Y los criterios biológicos que determinan el sexo no son simplemente los de observar a simple vista los genitales de una persona. O sea, también existen todos estos otros criterios biológicos, como es el cromosómico. Entonces, por ejemplo, hay personas que pueden tener una expresión en sus genitales de cierta forma y tener una expresión cromosómica distinta. Hay también estos otros criterios que estoy señalando aquí, que también se relacionan, por ejemplo, con las hormonas. Y todo esto nos genera un abanico muy grande de posibilidades en cuanto a la cuestión del sexo. Todo esto se lo señalo porque a final de cuentas tiene una repercusión en la forma en la que la persona va a establecer después sus relaciones en la sociedad. Y el género viene después de la cuestión biológica del sexo, porque el género precisamente está ligado a la interpretación cultural que parte de esta diferencia biológica. O sea, nacemos y nos identifican como una mujer o como un hombre, y a partir de eso la sociedad nos va mandando una serie de mensajes explícitos e implícitos de cómo nos debemos comportar, qué es lo que debemos hacer, cómo nos debemos ver, a qué nos vamos a dedicar, cómo nos debemos relacionar con otros hombres o con otras mujeres. Todas estas cuestiones están inmersas en la sociedad de una manera tan pues ya invisible que realmente no nos damos cuenta, pero están en las relaciones de día a día y desde la formación de la identidad de la persona, ¿no? ¿Por qué resulta entonces problemático la cuestión del género? A final de cuentas, el género pues parte de una cuestión de practicidad, de poder categorizar a las personas, unos son hombres, otros son mujeres, pero esta categorización binaria ha generado estos problemas. Uno es que deja fuera a muchas personas que no se adaptan a los postulados de lo que es femenino o masculino. Y otro de los problemas es que tienen una connotación negativa a los atributos que se atribuyen, por ejemplo, a las mujeres, ¿no? O sea,
históricamente se ha perpetuado la idea, ya está cambiando a últimos tiempos, pero de que pues el hombre tenía la función de ser el proveedor de la familia y que tenía que salir y ganarse la vida, y en este salir y ganarse la vida ejercía profesionalmente y se dedicaba a ser médico o abogado o diputado o cualquier profesión que a ustedes les guste, en tanto que la mujer pues se le relegaba al ámbito doméstico exclusivamente. Entonces, obviamente pues es un trato discriminatorio en muchos sentidos, genera muchísimas problemáticas de desigualdad que hasta la fecha pues no se han logrado erradicar en la sociedad, y por eso la importancia de estos temas, ¿no? Les comentaba ya también que pues esto ha surgido por motivo de la lucha de las feministas históricamente, que pues han ido movilizándose para ganar cada vez más reconocimiento de sus derechos, pero es realmente una situación que no tiene mucho tiempo, empezó en el siglo XVIII, y en México hasta el año de 1953 fue cuando las mujeres pudieron votar. Entonces realmente estamos hablando de que pues, nos falta mucho todavía en esta brecha de la equidad de género. Señalarles también que existen en el sistema internacional y en el sistema interamericano estas dos convenciones que son de la mayor importancia para el tema de los derechos humanos, que están vinculados con los derechos de las mujeres, la CEDAW, que es por sus siglas en inglés, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que se conoce como Belém do Pará. Seguro habrán escuchado hablar de esos temas, ¿no? Hay una tendencia en la sociedad que aún al día de hoy trata de seguir invisibilizando las situaciones de desigualdad y de violencia que existen en contra de las mujeres. Es muy importante para mí recalcar que esta violencia existe y debe de ser reconocida por el Estado y debe de ser corregida. Aún ante casos como el que están viendo en pantalla, el caso González y otras contra México, que también seguramente habrán escuchado algo sobre este caso de Campo Algodonero, de feminicidios en Ciudad Juárez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace un reproche gigantesco al Estado mexicano en el sentido de que encuentran que existen toda esta serie de cultura de discriminación, de patrones socioculturales que generan una inacción por parte del Estado, que generan impunidad, que generan violencia en contra de las víctimas de violencia y contra sus familiares, ¿no? Y solo algunas cifras, porque se trata de invisibilizar esta situación diciendo, bueno, es que a final de cuentas la violencia la vivimos todos, hombres y mujeres somos víctimas de la violencia, todos salimos a la calle y todos vivimos en un ambiente inseguro. A mí me gusta enseñar, por ejemplo, esta gráfica que ahí tienen la fuente de la cual la tomé. Es una fuente europea, pero es una gráfica que habla de la trata de personas a nivel mundial. Y si ustedes suman el porcentaje de mujeres y de niñas que son víctimas de trata de personas, nos vamos creo que a más del 70 y tantos %. O sea, más del 70% de las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas. Entonces me parece que es un dato contundente para mitigar esta situación de invisibilización de violencia en contra de las mujeres, ¿no? Aquí también hay otros datos que son a nivel nacional, los recoge el INEGI. Esta estadística que se refiere a la prevalencia de violencia contra mujeres de más de 15 años a lo largo de su vida, pues también resulta muy, muy alarmante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de violencia sexual, más de la mitad de las mujeres de 15 años
han sido víctimas de violencia sexual, psicológica, pues en casi todos los porcentajes, inclusive ha habido un aumento en los últimos años, ¿no? Entonces es una situación que es urgente pues visibilizar para que pueda pues atacarse debidamente. Aquí, por ejemplo, en el Estado de México es una de las entidades que mayor prevalencia tiene en relación con la violencia en contra de las mujeres. Ahí tienen reflejado pues el porcentaje que nos refleja el INEGI. Y bueno, quería yo comentarles sobre 3 temas específicos que tienen que ver con la equidad de género. Hay muchos temas que se vinculan con la equidad de género. Realmente es una cuestión que es muy importante que ustedes puedan manejar porque se vinculan con todas las materias del derecho. Cualquier materia del derecho que ustedes me pudieran mencionar ahorita, yo les podría tal vez